Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi tema es la pérdida de empleos en el campo agrícola por el COVID-19 en México. Presenta Pérez Cruz Brenda Leticia. Esta es de la materia de Economía Agrícola. Como docente tengo a la profesora María del Socorro Velázquez Cárdenas y por último soy del quinto 3 de Fitotecnia. Introducción. Como siempre hemos sabido, la agricultura es una de las actividades que en gran medida depende del trabajo de muchos de los campesinos de México, ya que en la mayor parte del país, los que se encuentran en zonas rurales es a lo que se dedican. Y además, muchos de estos jornaleros salen en busca de trabajo, de oportunidades en campos agrícolas. Y de hecho, en los campos agrícolas es uno de los lugares en donde más se ocupa mano de obra, por lo que eh, puedo decir que el COVID-19 ha incrementado la inseguridad en el campo, ha aumentado costos y la caída también de los precios internacionales ha llegado a provocar hasta el 20% de empleos en el sector agrícola, por lo que muchos de los trabajadores del país se han quedado sin empleo y han estado buscando otras fuentes alternativas para poder sustentar sus gastos diarios, sus familias, entre otras cosas más. El porqué de este tema. Creo que es necesario dar a conocer la importancia del tema a las personas que hablan sobre esto, además de que igual es necesario dar a conocer cuál es la importancia em, de los trabajadores que se dedican al campo y cómo va afectando esto a la economía agrícola en el país. Y bueno, cómo es que se ha ido dando el descenso de los puestos de trabajo, al mismo tiempo, pues las controversias que ha generado el COVID. Y bueno, como he dicho, el campo pues es el motor de la seguridad alimentaria en todo el mundo, por lo que el hecho de que varios trabajadores se hayan quedado sin empleo también afecta a la economía agrícola, por lo que pues si no hay agricultura y mucho menos hay mano de obra, entonces sería difícil llevar a cabo una, una buena producción, por lo que incrementaría costos y reduciría la economía agrícola del país. Entonces, por eso es importante dar a conocer cuáles son los papeles fundamentales que juegan los trabajadores en la agricultura, ya que así se pueden ir dando una idea de cómo poder dar solución a esto o cómo los, los dueños de las grandes productores agrícolas puedan dar una oportunidad a los trabajadores de que regresen a sus trabajos o que tengan la posibilidad o que los trabajadores tengan la posibilidad de trabajar de manera segura en los campos agrícolas. Los objetivos. En los objetivos tengo dar a conocer los principales efectos que causa el COVID en cuanto a la economía agrícola, dar a conocer algunas posibles visiones a futuro respecto a la pandemia a nivel nacional, y como hipótesis tengo que el problema del COVID ha tenido que ver con el descenso de la economía agrícola del país. Eso tiene que ver con las condiciones de salud, empleo y otras cosas más. Metodología. Para la obtención de la información aquí presentada, se hizo el siguiente procedimiento. Primero, consulté temas de interés en aquellos donde tuvieran realmente una importancia y teniendo en cuenta ya el tema un poco investigado o los puntos que se iban a poner en la exposición, proseguí a buscar en los sitios más confiables, donde tuviera información precisa y clara, para así seguir con el siguiente procedimiento, que es descartar los documentos en donde no contenían lo que se requiere para la exposición. Por consiguiente, hice una síntesis de la información encontrada, que es lo que les presento a continuación. ¿Cuáles son los resultados? La pandemia ha afectado a los trabajadores del campo debido a que
como en todos los lugares, no solo en la agricultura, pero bueno, principalmente en la agricultura, pues se le restringieron el movimiento. Como bien, bueno, bien es sabido que muchos de los agricultores vienen de zonas rurales o de los trabajadores vienen de zonas rurales, por ejemplo, a lo que es el Bajío es donde más ocupan mano de obra de este tipo. Entonces, la mayoría viene de las partes de que las que son del estado de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Entonces, estos viajan hasta el Bajío para llegar a trabajar obtener, y obtener sus ganancias. Pero, sin embargo, al empezar el COVID-19 se restringió demasiado el movimiento. Ya pues en el caso pues, de los agricultores fue suprimirles como que la posibilidad de salir o reunirse en algún sitio de trabajo, por lo que como a la mayoría de la gente nos prohibieron salir y nos dieron medidas de seguridad, pero pues simplemente era para lo que eran artículos de primera seguridad. Entonces a los agricultores, a los trabajadores, esto les afectó debido a que pues no podían estar en movimiento y además ahí en los campos agrícolas hay gente que se concentra bastante, entonces era uno de los, creo que las normas no iban de acuerdo a eso, por lo que pues se tenía que tener el distanciamiento, los cubrebocas y todo, entonces por lo que pues no era conveniente que los trabajadores regresaran a los campos agrícolas y por lo mismo fue bajando los empleos y los agricultores tuvieron que regresar a su lugar de origen a estar en cuarentena. Y pues como podemos observar en la imagen, pues la mayoría de los trabajadores estaban preocupados, tristes, no sabían de dónde iban a sacar con qué sustentar a sus familias, entonces tuvieron que regresar a su lugar de origen. Pero bueno, aquí les presento lo siguiente. Pues a pesar de que el sector agroalimentario o sector agrícola, que es uno de los sectores más estratégicos y resistentes a las turbulencias económicas, es la tasa de tasa es la tasa de desempleo que se ha visto en los últimos desde que empezó la pandemia, más desde en el periodo de 2020 a 2021 se ha visto seriamente afectado. Y bueno, en el caso del sector agrícola, agropecuario, contribuye ciertamente con pocos empleos formales, solamente el 2% del total. Sin embargo, la tendencia al desempleo en general es una mala señal porque indica que más personas perdieron su fuente de ingreso y por ello demandarán menos bienes. Entonces, ahí está como que la relación de que las personas han perdido su fuente de empleo y como menciona en la diapositiva, solo el 2% tiene un empleo formal dentro de los campos agrícolas, ya que la mayoría son jornaleros que solo están por cierto tiempo dentro de los campos. Entonces pues a esto les vino afectando más. Igual, pues como dice, al perder la fuente de ingresos, los jornaleros, los trabajadores, empezaron a demandar menos bienes porque pues no tenían con qué comprar. O sea, como les digo, se regresaron a su lugar de origen y bien es sabido que en los lugares de origen, que son zonas rurales, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, tienen las posibilidades de cultivar sus tierras de aquellos que sí tienen. Entonces, fue una ventaja para ellos que al regresar de nuevo a su lugar de origen pudieron pues conseguir, aunque andaban deficientes de lo que es la parte económica, pero sí pudieron ir sobreviviendo a lo que es la pandemia. Y pues como podemos ver la gráfica, se muestra el descenso que ha habido desde el periodo del 2018 hasta el 2020. Como se ve en el 2020, creció demasiado la tasa de desempleo, ya que pues se presentó el COVID-19 en México. Como conclusión, pues de acuerdo a toda la información que presenté, la información analizada con anterioridad, se tiene que el COVID-19 va a seguir teniendo grandes consecuencias en el país, va a seguir
influenciando en la economía del país, sí va a seguir el desempleo, aunque ahora en el 2019 la economía se ha recuperado un poco, ya que en la mayor parte del país ha vuelto a semáforos menos peligrosos. Sin embargo, eso no quiere decir que vuelva totalmente a la normalidad, por lo que pues al reducir la tasa de empleos, al haber tantos desempleados, hubo agricultores que fueron muy afectados, campos agrícolas afectados, que por la falta de transporte, insumos, semillas y principalmente la mano de obra. Bueno, y pues el COVID-19 vino a transformar totalmente la forma en la cual los consumidores también demandan sus alimentos, la forma en la que los trabajadores hacían su trabajo, ahora ya son con lineamientos de seguridad y a veces es un poco complicado entender esto, es un poco complicado hacer el trabajo como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, por lo que pues los trabajadores han tenido que buscar otras fuentes de ingresos. Entonces ahora, hoy en día, los jornaleros han podido volver igual a los campos agrícolas, sin embargo, pues no es la misma cantidad con todos los lineamientos de salubridad. Entonces, sí les afectó bastante y, y asimismo a los campos agrícolas igual fueron afectados. Bueno, ahora la nueva tarea de los productores y de los empleados es entender que los, que los lineamientos de salubridad es lo importante por el momento, que deberán de adaptarse de nuevo a este nuevo orden. Entonces, pues como conclusión tengo que pues el COVID-19 afectó, pero se puede volver casi a la normalidad, siempre y cuando siguiendo todas las normas que tiene la salubridad para que no puedan tener efectos en su salud de tanto los productores como los jornaleros o empleados, trabajadores. Para esto yo recomiendo que ojalá puedan implementar programas de apoyo social o gubernamentales diseñados para contener la emergencia de este año y pues reanimar lo que son la demanda de los trabajos. Impulsar también un programa de inversión pública, privada para crear fuentes de trabajo, tratar de generar el millón de puestos de trabajo que se estima se perderá en el año o inclusive esperemos que pudiera haber más puestos de trabajo disponibles. También deben de implementarse planes para evaluar, monitorear y mitigar la escasez de los alimentos en el retorno y enfocado de la agricultura como fuente de desarrollo. Las entidades gubernamentales también tienen que realizar inclusiones en sus políticas que garanticen la sostenibilidad de la agricultura, siendo la principal actividad para la soberanía y seguridad alimentaria de un país. También son necesarias las investigaciones que muestren los impactos del COVID sobre la salud humana, sobre los empleados, sobre todos, dadas las políticas de aislamiento, el cambio de hábitos alimentarios y la falta de actividades. ¿Por qué realizar esto? Todo para que puedan irse recuperando todos los trabajadores, puedan recuperar su forma de vida. Su forma de vida no sería la misma, pero sin embargo tendrían algo nuevo, tendrían trabajo, no tendrían la necesidad de estar buscando otras fuentes alternativas más peligrosas o arriesgadas. Entonces, pues las únicas recomendaciones principales que al trabajar estos jornaleros no violen las reglas de salubridad y se cuiden entre todos para así poder ir reduciendo poco a poco los efectos del COVID-19 en nuestro país. Y pues bueno, eso es las recomendaciones que yo podría hacer.
Bueno, muchas gracias por la atención prestada y pues espero y les haya interesado la presentación.